Una de las primeras series de temas o de casos que estamos haciendo en el 2024 es lo que llamamos la ruta del Chespi-Cobre, el hecho ilícito que es públicamente conocido porque ha sido filmado tantas veces cuando una persona, la mayoría de estas personas penosamente adictas a la droga, especialmente al Chespi, suben a las columnas o incluso van y en los cables subterráneos también logran sacar cables para hacerse con el cobre, obviamente creando un perjuicio para el servicio y para la ciudadanía. También estas mismas personas u otras se dedican a robar la mayoría de las veces a productos que tienen base de hierro o algún tipo de metal, incluso tapas de los registros de la SAP, tapas de los medidores de la ANDE, e incluso los registros de hierro puro y pesados registros que son de los registros de los desagües pluviales. Todo es mercancía que luego es llevada a centros de acopio en San Lorenzo, en Limpio, hablando del departamento central, algunas en Luque, chatarrerías ilegales, depósitos ilegales que compran estos productos obviamente robados y esta gente sabe que es robado. Luego estos productos son acopiados hacia el Alto Paraná, donde también hay muchos robos de este tipo. En todo el país prácticamente hay robos de este tipo, pero estoy hablando de esta ruta que puede comenzar en la parte de Limpio por la ruta 3 o puede comenzar en la ruta 2 en la parte de San Lorenzo, pero llegan prácticamente estas dos rutas al mismo lugar, departamento de Canindeyú, ciudad de Corpus Christi, compañía de Pindotuponá, fronteriza con la ciudad brasileña de Siete Quedas. Ahí en ese punto está hoy uno de los lugares geográficos que mayor cantidad de depósitos de acopio tiene por metro cuadrado. Hay una enorme cantidad de depósitos de acopio de ambos lados de la frontera. ¿Y qué se copia ahí principalmente? Se acopian ahí principalmente, porque estas empresas son ilegales, los productos que se roban en el departamento central o en el Alto Paraná, puntualmente, o en la zona, en otra zona del país, van a parar de ahí. Esta es la llamada ruta del Chespi, ruta del Chespi-Cobre o del cobre Chespi, llámelo como quiera, la ruta también de la chatarra ilegal. Ya estaba con nosotros la semana pasada Hugo Enrique Cañiza, que decía, este experto en derecho ambiental, que aproximadamente el procesamiento ilegal de chatarra en el país, además de ser un delito de lesa humanidad incluso, porque es un delito ambiental, tiene un movimiento económico de 14 millones de dólares aproximadamente por año. O sea, en el ámbito ilegal, estas estructuras ilegales manejan tanto dinero como aquellas empresas que son absolutamente formales y absolutamente legales. De ahí, de ese monto, y al saber ese monto de 14 millones de dólares, uno se permite creer que ese monto es la razón del por qué obviamente este delito tan en boga hoy día no es combatido con todas las fuerzas posibles. 14 millones de dólares es buena plata para de alguna manera ayudar a callar controles o a silenciar eventuales investigaciones. Esperemos que eso cambie. Pero ya le estamos dando la ruta del Chespi-Cobre, la ruta detrás de la cual se esconde, o se esconden, mejor dicho, otro tipo de delitos y otro tipo de crímenes transnacionales. Ojalá que realmente alguien haga algo para comenzar a parar a este mal. A la vuelta del corte, le vamos a hablar del mayor robo del siglo hasta ahora, calculando a pesar de que no hay cifras, pero le vamos a hablar del telón de fondo del llamado robo del siglo, el robo a este depósito clandestino, no autorizado legalmente, en donde cambistas de Ciudad del Este guardaban millones y millones y millones, no solamente de guaraníes, sino principalmente de dólares. A la vuelta del corte.
En Ciudad del Este se descubrió este lunes que ocurrió algo increíble, que un depósito, una especie de bóveda, no habilitada legalmente, manejada cuasi de manera fuera de todo tipo de control legal o fiscalización por parte del Banco Central del Paraguay, por ejemplo, estaba ubicada en el microcentro de Ciudad del Este, en un subsuelo de la Asociación de Cambistas, mejor dicho, de Ciudad del Este. Estos son elementos que tienen que ver con dos historias que van de la mano. Tienen que ver, por un lado, la inseguridad porque alguien logró cavar un túnel de 300 metros que iniciaba junto a la sede del Banco Nacional de Fomento en Ciudad del Este. Pasaba por debajo de dos calles, por debajo de la Ruta 2. ¿Cómo es posible que se haya hecho una tamaña obra de ingeniería de ese tipo sin que nadie se haya percatado a lo largo de casi un año? Porque supuestamente un año fue el tiempo en el cual se invirtió este grupo de maleantes para construir ese túnel. En segundo lugar, el telón de fondo. Ese es el hecho, la idea central. Pero el telón de fondo es que estos delincuentes robaron en una bóveda habilitada ilegalmente, en cuyo interior había dinero no registrado, no contabilizado, prácticamente no fiscalizado y por ende ilegal, en negro. Millones de dólares, millones de reales, millones de pesos, todo en negro. Entonces uno se dice, uno puede decir por la gran parte de estos hombres y mujeres, algunas hay, que son cambistas, que realmente hacen un trabajo honorable, honesto, a pesar de que lo hacen con dinero que no pueden justificar. Pero a su vez, mientras hay aproximadamente 900 personas que hacen este oficio día a día, según datos estadísticos de la Policía Nacional, las casas de cambio, los bancos, las financieras, nosotros los ciudadanos de a pie, que a veces queremos trabajar con dólares, o porque recibimos un pago de dólares, o queremos pagar una cuenta en dólares, se nos pide hasta nuestro ADN cuando queremos trabajar en dólares. Entonces, para comenzar a debatir este tema sobre la ilegalidad que rodea a este robo, están con nosotros hoy el presidente ejecutivo de la Asociación de Casa de Cambio del Paraguay, Emil Mendoza, y el presidente del directorio de la Asociación de Casa de Cambio del Paraguay, el doctor Gregorio Mayor. A ambos el agradecimiento por estar con nosotros, porque con ustedes queremos comenzar un debate muy serio, porque aquí en Paraguay hay dos países. En Paraguay hay un país a donde personas como ustedes, empresarialmente, o personas como nosotros, son exigidas de cumplir todas las leyes posibles por haber, de todos los tipos. En este caso, para el manejo de divisas. Si yo quiero cambiar dólar, quiero llevar dólar al extranjero o traer, somos tratados no como criminales, sino como sospechosos permanentes. Al igual que ustedes, que son fiscalizados y controlados totalmente. Estamos nosotros, un país. Después está todo un país, otro país como este, que se maneja absolutamente al margen de la ley, porque es al margen de la ley, y que nadie le dice nada. ¿Ustedes cómo toman esta historia, Emil, Gregorio? ¿Cómo toman esta historia? Y realmente, Héctor, esto es preocupante y vamos a decir que te quiero explicar un poquito cuál es la metodología de trabajo que siguen las instituciones cambiarias y cuál es la metodología de trabajo que siguen los cambistas, ¿verdad? Y por qué, para poder entender por qué esto es tan perjudicial, no solamente para las instituciones financieras, sino que para el comercio en general. Y te explico, las casas de cambio se deben a sus clientes que tienen algún tipo de relacionamiento con el exterior. Por ejemplo, un cliente importador importa mercaderías del extranjero y a través de una casa de cambio, un banco, una financiera hace sus pagos en el extranjero y viceversa
Para los clientes o las personas que son exportadoras en el Paraguay, el exportador envía sus productos afuera y realiza su cobro a través de una casa de cambio, un banco o una financiera. Este mismo modus operandi realizan los cambistas, pero en la parte paralela, vamos a decir que en la parte negra, ¿verdad? Entonces, si un contrabandista quiere enviar productos de contrabando al exterior, no puede cobrar esa mercadería que fue ilegalmente al exterior, no puede cobrar a través de un banco, de una financiera o una casa de cambio. Tiene que cobrar a través de un cambista de forma ilegal. Asimismo, una persona que quiere traer mercaderías del extranjero y no pasar por aduana o pasar por aduana haciendo figurar otro tipo de mercadería que paga un canon mucho más pequeño a la mercadería real que él está trayendo, a través de estas personas y de estas instituciones clandestinas hacen el pago al extranjero. Esa es la metodología de trabajo y por eso nosotros en varias ocasiones hemos denunciado de que esta gente, estas instituciones son el eslabón principal para el contrabando, tanto de entrada como de salida a nuestro país. De todo tipo de productos. De todo tipo de productos, pues productos de repente, mercaderías, puede ser ropa, puede ser un electrodoméstico, producto informático, como arma tráfico o lo que te quiera. Narcotráfico, lo que sea. Así mismo porque carecen de registración. Entonces, pero el daño más importante que hace este tipo de operaciones es que perjudica al comerciante legal. Este eslabón, que es el sistema de pagos de las mercaderías ilegales, no solamente perjudica al sistema financiero, al sistema comercial, ¿verdad? Al comerciante que legalmente trae su mercadería. O al ciudadano de a pie, hermano querido, que trata de hacer las cosas de acuerdo a la ley. Y sí, y que trabaja en una importadora legal, ¿verdad? Viene una persona que trae mercadería ilegal, se le pone al lado y vende 20 o 30% por debajo del importador legal. El importador legal paga IVA, paga impuesto a la renta, paga impuesto a la importación. Esta gente que trae estos productos a través de este sistema no pagan nada, tampoco pagan ni cargas sociales a sus empleados le pagan. Entonces, no solamente pierde el comerciante, pierde el Estado, porque el Estado deja de percibir los impuestos. Entonces el perjuicio es grande y nosotros hacemos este cálculo. Por ejemplo, sí, son 900 personas entre cambistas e instituciones censados, 900, ¿verdad?, que se dedican a esta actividad. Esta semana fueron afectados 150 de este universo de 900. Haciendo un cálculo de que estas personas manejaban 10 o 15 mil dólares, partiendo de la base más pequeña, tenemos, haciendo un cálculo por 150 y un cálculo anual de 360 días en el año, el perjuicio a la economía legal es de casi 800 millones de dólares. Año. Menos del 20% del total del universo de instituciones y personas que se dedican a este métier. Eso es un número enorme. El perjuicio para la sociedad, para la economía nacional, para el comerciante es gigantesco. Y este robo que se dio ahora te da la pauta, la magnitud del dinero que ellos manejaban en esta institución. Y todo es supuestos, porque como esto no está registrado y dos de los afectados nomás hicieron denuncia, uno denunció el robo de cheques, de 400 cheques, y el otro denunció creo que 150 millones de guaraníes. Hasta ahora el resto de los asociados a esa institución en Ciudad del Este no han dicho ni mu, nada no han dicho. No, a ver, ante las autoridades correspondientes me refiero. Es que vos sabés que cuando ocurrió este robo, los primeros afectados que llegaron, no me acuerdo el nombre del periodista, pero sale en la tele, le dice: usted, señor, ¿cuánto fue su perjuicio? Y le dijo, 400 millones de guaraníes, yo perdí, le digo. Y le dice, pero usted tiene algún origen de fondo sobre de eso, alguna...
y le dice, no te puedo dar más información y se retira. A partir de eso que salió en la televisión, los montos fueron bajando, creo que después que 20.000, 15.000, 10.000, hasta es como ahora, es hasta lo que vos decís ahora, ¿verdad? De que no existe Al final de cuentas, no existe no se ninguna robó denuncia. nada. No se robó nada. Así Pero la producción de Causa Justa ha llegado a 2 videos que son la prueba de cómo funciona el sistema descontrolado del negocio del cambio ilegal de divisas. Yo no quiero hacer una generalización injusta. Yo no digo que todos los hombres o mujeres que se dedican a una tarea de ofrecer cambio de divisas, especialmente frente a las casas de cambio o en las zonas de fronterizas, en el aeropuerto no se permite, en el siglo XXI no se permite, sí se tiene ahí en la frontera, ¿verdad? Pueden ser una parte de ellos, obviamente, gente trabajadora, laburante, que tiene un origen genuino de su dinero, pero que no está registrada. Pero hay un grupo muy grande dentro de ese mismo universo de gente que realmente no pide nada para hacer las operaciones de cambio, lo que uno puede llegar a decir que es algo que favorece el acto ilegal. Por eso, antes de pasar al presidente del directorio de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, quiero mostrarles ese video a ustedes, audiencia, y a ustedes, invitados, que no lo vieron hasta ahora, y nosotros sí. Una prueba de cómo funciona el sistema. Hola, buen día. Hola, amigo. ¿Qué tal? Dólar, necesito dólar. ¿A cuánto va a ser? ¿A cuánto va a ser? ¿A cuánto va a ser? 900. 900. $2.000 ya necesitan. ¿Cuánto es por aquí? 900. Si no, es mejor. Mejorame. Mejorar. Mejorame, nada. Mejorame. Mejor, más 10 puntos, el mismo pateo. Yo tengo una tía que va a tener dólares y quiere reales para hacer compras en el Brasil. $30.000 más o menos. $1.000. Sí. $30.000. Y va a querer reales para hacer compras en el Brasil. Compra ropa, materiales, todo otra vez del Brasil. ¿Y a cuánto más o menos está haciendo? 5.40 está. Pero acá es tranquilo, podemos echar Tranquilo. nomás. A ver, después Pues, problema de casa de cambio, ahora pide documentos y... $200 de documento completo yo para llegó el mismo también. Ya sé, yo a mi tía ahora, la tía, él se desesperó y le llamó ahí para conseguir. A ver, yo ya puedo vender precio. Dale. A ver, te voy a también. Dale, Si no, a ver, ya enseguida ya completamente más. dale, pasale todo. 9 millones 800.000. 800.000. ¿El rey sale cuánto hay para ver? Todo azul, ¿sabes? Sí, todo azul. Fue demasiado banco ya. Pero la llana de todo es más igual. Hay la isleta ya. Por ahora, a ver. Sí, por ¿De Japón? ¿Cómo es tu apellido, mi amigo? El río. Río. Sí. Ahí más tarde, cualquier cosa vamos a preguntar por uno no hay mañana. problema. Ahí más Río, gracias. Gracias, bueno. Orden. Gracias. Increíble, ¿verdad? Ustedes lo escucharon. Ustedes lo escucharon. Ante la propuesta del cambio para cambiar $30.000, $40.000, no se habla de ningún documento, de ninguna exigencia, que no importa, que se puede. Una demostración fehaciente de operaciones de este tipo que se realizan miles por día en el Paraguay. Absolutamente al margen de la ley. ¿Por qué al margen de la ley? Porque la ley exige a los que trabajan en este rubro a que tienen que estar registrados en el Banco Central del Paraguay y justificar el origen del dinero con que trabajan. Por eso decimos al margen de la ley. No estamos diciendo con esto que todas estas personas son delincuentes, no lo digo. Digo nomás que están trabajando al margen de la ley. Presidente del doctor mayor, presidente del directorio de la ASO. Usted mismo acaba de ver por primera vez este video. Dios mío, terrible, Dios mío, terrible. ¿Qué pueden decir? ¿Qué puede decir, doctor? Dios mío, esto es algo, Dios, justamente es lo que nosotros venimos... 13 millones de guaraníes cambiados al toque, sin ningún papel.
Sí, justamente a esto es lo que nosotros nos referimos con el Sorprendente, doctor Mayor. ¿Qué me puede decir? A mí, yo quedé totalmente asombrado y quedé mudo. Coste que es una realidad que a la larga nosotros en nuestro día a día vemos y sentimos esto. Justamente y ampliando un poquito lo que había comentado Emil, ¿verdad? El efecto dumping que tienen las operaciones que realizan estos corredores de cambio con respecto a todas las empresas que se dedican legalmente a este tipo de actividades es tremendo y también afecta al sector privado por el hecho de que ellos dan la posibilidad de ofertar un precio a menor costo de la realidad, creando un dumping. Justamente ayer estuve yo por Ciudad del Este, estuve visitando a nuestras entidades asociadas, tuve la oportunidad de caminar por Ciudad del Este el día después del, como vos manifestás, el robo del siglo, y me llamó la atención de que numerosos corredores de cambio ya estaban operando normalmente como si nada hubiera ocurrido. En algunos puntos, había algunos otros puntos que nosotros tenemos plenamente identificados como asociación de casas de cambio, donde ellos suelen operar, inclusive con máquinas contadoras de billetes. Y lo que más me sorprendió fue, estaba viendo la pantalla y lo que ellos estaban ofreciendo, peso argentino. El peso argentino en nuestras pantallas estaba alrededor de 7,2, 7,4 guaraníes por peso. Ellos estaban ofreciendo en la calle a 6,6. Había una diferencia de 0,6 puntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? A mí, como supuesto comprador, me voy, me acerco a ellos, ya tengo ya una ventaja cambiaria que no sé cuál será la justificación de eso, porque todas las empresas estamos operando, como vos habías manifestado, en el mismo lugar, en el mismo sector. Y creo que ahí va un poquito con lo que había manifestado el señor Emil, el hecho de no tener cargas sociales, no tener impuestos ni nada por el estilo. La ley 2794, que es la que establece y reglamenta la operativa de los corredores de cambio, le exige que ellos tengan inscripto en el Banco Central, habla de una renta presunta de operaciones con un volumen de $10.000 por cada corredor de cambio. Pudimos ver en las filmaciones que tuvimos acceso a través de la prensa de que esas cajas fuertes que estaban ahí adentro eran para guardar mucho más de $10.000, por un lado. Sí. Y por otro lado también uno ve también el hecho del lugar donde fue asaltado. Existe una norma emitida por CEPRELAT que establece que todas aquellas empresas que ofrezcan cajas de seguridad deben estar registradas en CEPRELAT y también ellos deben tener ciertos condicionamientos que deben cumplir como empresa. Por ejemplo, identificar a cada una de las personas que tengan esa identificación, las veces que entran y todas esas cuestiones. Pero el video básicamente es una cuestión sorprendente, pero una realidad. Están violando leyes nacionales, Héctor, Todos los días. Dios mío, pero está plausible. La 1015, ¿qué pasó acá con la 1015? ¿Dónde está? ¿Qué dice la 1015? Me lo contás a la vuelta del corte. Bueno, Estamos con los miembros de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay, las dos principales autoridades de este grupo de empresas legales, obviamente, que se dedican a este rubro, cumpliendo con todas las leyes. Por eso te estamos hablando hoy de dos países. Un país en donde todo vale y otro país donde estamos todos nosotros, la gran mayoría, en donde debemos cumplir todas las leyes o si no, tenemos consecuencias económicas, comerciales, empresariales, legales y hasta penales. A la vuelta del corte, más causa justa. Seguimos con Emil Mendoza, presidente ejecutivo. Del directorio y del Hay dos presidentes. Uno es presidente
del directorio, Sí, Y otro presidente que es Emil. Sí. Y otro es presidente ejecutivo, que es el doctor Gregorio Mayor. Emil, me estabas hablando de una ley cuando te interrumpí, la ley 1015. ¿Qué dice la ley 1015? de lavado de dinero, que estas operaciones tienen que estar debidamente registradas a según el monto que se manejan, con el nombre de la persona que la realiza, si es una empresa, los registros de la empresa. Pero aquí con lo que vimos, que esto es algo, no tiene absolutamente nada, no tiene. No, o sea que una empresa puede venir, puede cambiar por lo que vimos, el monto que sea, violando leyes nacionales, recomendaciones internacionales, como la recomendación 26 de la GAFILA, donde dice de que todo este tipo de operaciones deben estar registradas y controladas bajo un ente rector que sea del Estado, como el Banco Central del Paraguay. Imagínate, Héctor, que venga un funcionario de la GAFILAT al Paraguay y que se encuentre con esto. Esto es indignante, que se encuentre, que vaya, Este que tipo le de diga. imágenes, lo que le mostrábamos en la cámara oculta, ¿hay en Sí. otros países se hacen cambios así, de esta manera, en la calle, tan abiertamente? De esta forma. Yo al menos en los viajes que tuve, que viajé por muchos lados, tanto en Europa, en Asia, como en África, como en América, no encontré realmente, tal vez porque no haya buscado, puede haber gente que te cambia divisa así en la calle, me imagino que sí. De esta forma, el único lugar donde vi fue en la Argentina. Así como te dije recién, imagínate que venga un miembro, un funcionario de la GAFILA que cambie $200, que le diga, no hace falta nada, y que se le ocurra decirle, ¿y si te cambio $30.000 para hacerle una prueba, verdad? Y le diga, pero menos, no te vayas a preocupar. Pero nos vamos no nos vamos ya a la lista gris, no vamos ya a la lista, pero no sé de qué color. Ahí Ahora, el daño que perjuicio va a hace ser esto, enorme. el daño que hace ese tipo de noticias, porque estas noticias son noticias internacionales. Acá tenemos representantes de Gafilat y nosotros con este tipo de noticias quedamos expuestos como un país poco serio en lo que hace al combate a algo que de alguna manera es parte esencial en el lavado de dinero y en el financiamiento del crimen organizado. Este Doctor. año Paraguay asumió la presidencia pro tempore del grupo Gafilat. Hoy nosotros estamos en la presidencia en ejercicio de Gafilat, ¿verdad? Y justo nos viene y ocurre esta noticia. Ustedes creían que teníamos solamente una cámara oculta. Tenemos otra cámara oculta. En una cámara oculta le mostramos que sin drama, en un segundo, se hizo un cambio por aproximadamente 13 millones de guaraníes, sin ningún tipo de papel. A diferencia nuestra, que a partir de $1 que tenemos que registrar, expedir boleta, Ustedes. las casas de cambio. Las casas y de también cambio, ellos. las casas también- de cambios, los bancos, las financieras. Y también por la ley 2794, que es la ley de los corredores de cambio, ellos también están obligados a expedir factura. Bueno, ¿ustedes creían que este cambio era mucho? La cámara que les voy a mostrar ahora, siéntense bien, porque lo que les voy a mostrar a ustedes y a ustedes es una operación de divisas multimillonaria realizada así, en plena calle. Vean y escuchen. Hola, Mateco, socio. Patrón, ¿cómo está? Cambio. Sí. Sí, para cambiar $2.000. A guaraní, arecó $2.000. El Botá Guaraní. A votar guaraní. Voy a votación. 6,800. 6.800. Sí, señor. Ahora te lleva. Va, Saya va, te lleva. Madre. Leta, se otro sarada. No, vean la casa conmigo. Nada, vino. 6.870. Ahí vamos a Cambio chaco. Oye, Uren de ya hay maleta entero, bebé. ¿Va el problema? Ha sido 20 centavos de la granata. 20.000 guaraní cada $1.000. Ah, ¿por dónde? Arecó pues ya o vende terreno $30.000. Aparte pues ya cambia, pero viste que casa cambio y vende documentos. No, para la y gente, broma. el yunde más a veces. Sin problema, ¿verdad? Ahora no hay problema, bebé. Directo. El yuta directo, ahora no hay problema de nada. Bueno, ya cambiaste entonces 5. 5, No, 2000. 2.000. 2.000. 650. 4, 5, 6,
7. Muchísimas gracias. Perfecto, hermano. Fernanda, Fernanda, métanle esa tarjeta. Ya no le- No hay agua, cualquier cosa. Sí. Ya conseguí donde Gra- 20, 30 mil dólares pues guaraní, mira, no hay Gracias. problema. Senda de código ya conseguí donde. Oye, ma. dale, Fernanda. Yo se lo Hay pagué. que atuñar mucho y ver la precio. ¿Sí? Dale. Suerte. Oye, ma, gracias. Dale. Ni más ni menos, ustedes lo vieron, fueron testigos. En estas dos cámaras ocultas se llegaron a acuerdos para la realización de operaciones de cambio de divisas, no solamente millonarias, multimillonarias prácticamente, si tomamos en cuenta el valor de cada $1000 que se cambian. En estas operaciones prácticamente se acordó realizar mayores operaciones, obviamente no hay en la calle por la cuestión de inseguridad, sino en otro momento. ¿Ves? Y este tipo de operaciones así, 40.000, 30.000, hablan como si fuera un cambio no sé, de rueda, sin drama. Y este tipo de operaciones así se hacen de a centenas cada día, al margen total de cualquier tipo de control. ¿Qué piensan de este segundo video? No, esto es justamente este es el gran perjuicio que se le hace no solamente a la institución financiera como estuvimos hablando recién, sino que al comercio en general. Por ejemplo, escuché que estaban hablando, en uno de ellos estaban hablando de ir a comprar mercaderías. Evidentemente, si estas personas están cambiando sin documentación, evidentemente van a pasar la frontera también sin documentación, van a pagar mercaderías que tienen que traer, que evidentemente van a entrar a nuestro país sin documentación. Y es ahí donde se le perjudica al comerciante legal. Ojalá nuestras autoridades tomen algún tipo de... O se den cuenta de esto. Yo creo que todo el mundo sabe esto. El intendente doctor Gregorio Mayor, el intendente de Ciudad del Este, hablaba y decía que era de conocimiento público que en el subsuelo del local de la Asociación de Cambistas existía un búnker y que existía una especie de caja fuerte enorme. Era de conocimiento público cómo se maneja esta agenda, quienes el intendente de Ciudad del Este los calificó de trabajadores, porque muchos de ellos realmente son empleados de los verdaderos dueños, doctor Mayor, del dinero, al final de cuentas. Sí, así mismo, a la larga la informalidad crea una nube gris donde ya no se puede discernir lo legal de lo ilegal. Esa informalidad ya agarra y abarca a todo, ¿verdad? Y podemos considerar entonces que todas estas operaciones se manejan dentro de un marco ilegítimo. Por más que a lo mejor de repente, como vos habías manifestado y como también nosotros estamos convencidos, habrá algunos cambistas que tienen, ¿verdad? Con el sudor de su frente hicieron su pequeño capital que ahora se les ha ido, pero al manejarse dentro de un marco informal, porque la misma ley le obliga a ellos que deben emitir facturas al momento de hacer sus operaciones de cambio, cosa que yo particularmente nunca he tomado conocimiento que hayan emitido algún tipo de factura. Entonces, esa informalidad hace de que ese dinero se convierta en ilegal. Básicamente es la misma figura que se tiene cuando uno empieza a hablar de financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo tiene dos fuentes. Una fuente ilícita, que puede ser el narcotráfico, la corrupción, y tiene una fuente lícita, que es cuando una persona está conteste con alguna lucha simbólica en alguna parte del mundo, entonces destina una parte de sus haberes propios, que venga de su salario, de todo lo que quiera, que es una fuente lícita, pero al convertirse para hacer algún acto ilegal o informal, se vuelve dinero sucio. Más o menos ese es el concepto que tenemos que tener con las operaciones que realizan estos cambistas dentro del marco de la informalidad, por más que ya la ley le exija a ellos de que deben establecer $10.000 de operaciones, están obligados a presentar una renta presunta. Ya vemos que esa ley es del año 2005, vemos que el año que viene cumple 20 años,
creo de que ya se ha quedado Tendría que ser totalmente- modificada. Se quedó corta para la se quedó renta presunta. totalmente ya corta, inclusive ya tenemos que ver la posibilidad de que esta gente empiece también a trabajar y utilizar Que se la- legalice, que se normalicen, Que que se se regularicen. registren. Usemos el sinónimo que sea, pero que sean contestes con la ley, como todo el resto de los ciudadanos de este país que cumplimos con la ley, o que se nos exige cumplir con la ley cuando queremos cambiar un miserable $100, por así decirlo, miserable. Hay mucha gente que para muchos, me incluyo, $100 son $100, pero te exigen de todo. Te exigen de todo. ¿Y por qué esta gente puede ser? Estamos viendo operaciones de $30.000, $40.000, así de una en la calle, sin drama, en minutos. Y fíjate cómo la norma de repente a nosotros como casas de cambio nos obliga a realizar operaciones con una registración simplificada, se llama, o abreviada, donde se hace una identificación digital del cliente, se cargan sus datos en una planilla que se tiene en forma digital, en forma electrónica, se saca una copia del documento de identidad, se queda eso guardado y registrado, hasta, nos permite la norma, hasta $17.000 por año. Por año, ¿verdad? En cambio, ellos, la ley les permite hacer operaciones de $10.000 por día, ¿verdad? Y ambas instituciones, ¿verdad?, estamos operando dentro del mismo mercado. Y hoy esa divergencia que hay tan amplia entre las posibilidades que tiene un sector informal para realizar operaciones y un sector formal que también ya de repente le acogota la norma en sí para cumplir con los requisitos, porque a partir de los $17.000 ya no me basta solamente con tener tu copia del documento de identidad, sino tengo que solicitarte un documento de origen de fondos. Entonces, lo más probable es que vos venís para cambiar $100, como decís, a la larga, el hecho que yo te esté solicitando, exigiendo esas documentaciones, a vos mismo te va a impulsar a que vayas a hacer ese cambio en un corredor informal. No, yo si hago si hago cambios, hice un reclamo, si hago cambios de repente, admito, con algún operador amigo ahí sobre Palma, es porque de repente ahí cae en mis manos algún billete que tiene alguna mancha o algo así y está interdictado ese billete, por así decirlo, porque ustedes no lo cambian, ¿verdad? No, Eso por un lado. O por buenísima la otro lado, acotación. si te vas al Brasil en ruta, llegas un fin de semana, de sábado de tarde, ya no hay una casa de cambio abierta en la zona del puente. Entonces, tenés que cambiar con esa gente que está ahí al costado del puente. Muy importante lo que estás manifestando y contando tu experiencia justamente para comentarte. Perdón, no crean que trabajo con miles de dólares. Estoy hablando de pequeños montos para viajar, ¿eh? Y uno ahorra también. Es que es claro, por la duda, claro, ¿eh? Claro, nosotros también tenemos el inconveniente de estos dólares o estos billetes que están manchados, sucios, que tengan algún inconveniente y que sea de difícil circulación dentro de nuestro país. El Banco Central en el año 2022 había emitido una resolución del directorio del Banco Central justamente para que las casas de cambio podamos hacer unas operaciones de remesa para ese tipo de billetes. Ahora se modificó nuevamente la norma, han pasado más de un año, no hemos tenido todavía la oportunidad de que alguna de nuestras casas de cambio puedan realizar esas operaciones de remesa justamente por los requerimientos Y mientras documentales. hay todo un sistema paralelo que sin drama alguno puede hacer esas remesas a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos siempre lo que hace es recuperar los dólares que emite. Siempre hace eso en los Estados Unidos. Y sin embargo hay organizaciones vinculadas a empresarios chinos en Ciudad del Este que tienen la capacidad de enviar miles y miles de dólares con tintas o manchados, remesando lo mismo a los Estados Unidos. Y nadie les controla, nadie les vigila. Fuera del circuito formal y sin registración. Emil Mendoza, Gregorio Mayor, titulares ambos como presidente ejecutivo y presidente del directorio de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay. El dato final sobre este tema, vamos a seguir debatiendo este tema, vamos a seguir hablando de este tema. De los 900 cambistas que en el 2021 fueron censados por la Policía Nacional, solamente 11 cumplieron con la ley de estar registrados en el Banco Central del Paraguay.
Pero llamativamente, esta mañana estuve buscando esa lista de los 11 cambistas registrados, los únicos 11 de un universo de 900 personas. Así mismo, el Banco Central del Paraguay anuló esa lista, la escondió, la extinguió. No sé qué pasó, pero esa lista no está ahí. La busqué yo esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa realmente? ¿Realmente quieren formalizar todo esto o se pretende que el circo continúe? A la vuelta del corte continuamos con más Piso 19. Abrí tu cuenta Visión gratis, sin saldo promedio a mantener, sin firmas y sin ir al banco. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión, más humanos, más digitales. Está con nosotros la querida compañera Élida Favole del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, presentó una plataforma abierta de datos y la señora Élida Favole la licenciada Élida Favole, perdón, nos va a dar más detalles de qué significa esta plataforma y para qué va a servir o servirá esta herramienta. Élida, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches a toda la audiencia, a todo el equipo de trabajo de Causa Justa. Efectivamente, el Ministerio Público, bajo los lineamientos del fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández, ha habilitado una plataforma de datos abiertos en un concepto, un nivel más de transparencia activa, a fin de poner a la disposición de la ciudadanía una herramienta, un mecanismo de participación ciudadana por un lado y por la otra parte contar con datos que puedan servir para múltiples funciones, entre ellas, por ejemplo, investigaciones periodísticas, investigaciones ciudadanas, el cruzamiento de datos. El concepto de datos abiertos sirve para un mayor control ciudadano por un lado y por el otro lado también para el diseño de políticas públicas, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo. Entonces, tiene múltiples funciones, múltiples utilizaciones, pero está pensado para la ciudadanía en general y por sobre todo aquellas personas como los colegas periodistas que hacen uso de este tipo de herramientas. Ahora, más que nada es para investigaciones de orden también estadístico, saber un poco cuestiones de política criminal. También podría darse ahí encontrar datos que nos sirvan para investigación que tiene que ver sobre aplicación de la norma penal. ¿Hay ese tipo de abordaje también, Élida? Sí, nosotros hemos hecho este diseño de plataforma en base a varios recursos. Si uno entra a mirar las páginas de datos abiertos en general, se va a encontrar con un entorno un poco más diseñado, en un entorno más informático y de programación. Nosotros vimos eso como una inaccesibilidad para la ciudadanía en general, para vos o para mí que no somos programadores. Entonces hemos diseñado esta plataforma con un objetivo más bien para aquellas personas que no tienen ese manejo del lenguaje de programación. Entonces uno puede encontrar por un lado recursos visuales, recursos estadísticos en lenguajes sencillos como son un Word, un Excel, un PDF. Pero también dentro del concepto de datos abiertos también van a encontrar recursos de lenguajes de programación. Entonces las planillas se encuentran en un archivo CSV para que puedan ser insertados dentro de bases de datos en general. Entonces ofrecemos múltiples recursos, mapeos de sitios, de zonas de acuerdo a los hechos punibles. Ah, no te creo. Índice de criminalidad por mapeo digital. Tenemos un mapeo que lo realizamos de acuerdo a esos datos estadísticos. Qué interesante. Una herramienta así como tal todavía dentro de una implementación de fase 2 y de fase 3 vamos a ir implementando, pero sí ofrecemos mapeos de acuerdo a esos datos estadísticos que vamos sacando a los cortes que vamos realizando. Entiendo. Por ejemplo, en minutos más nosotros estamos alzando unos históricos desde el 2015 del comportamiento de ciertos hechos punibles contra el patrimonio. Entonces ahí se pueden visualizar. Uno puede llegar, Élida, entonces en base a esos datos, que son metadatos realmente,
¿Esos metadatos se muestran así en bruto o tienen un abordaje de lectura analítica ya de por sí? Nosotros ofrecemos un lenguaje de lectura analítica para el ciudadano. No obstante, los datos también están en bruto dentro de un lenguaje CSV para aquellos que quieren realizar otro tipo de análisis. Pero sí ya les ofrecemos dentro de este servicio un análisis que lo realizamos nosotros desde el aspecto de la política criminal también. Eso es lo relevante porque también eso puede servir no solamente para los investigadores, puede servir para el resto de las instituciones que hacen parte necesaria de una hasta ahora no alcanzada política criminal de Estado, Elida. Efectivamente, por eso que hablamos que dentro de las funcionalidades de este tipo de herramientas se encuentra el diseño de políticas públicas, ¿verdad? Por ejemplo, en los casos de feminicidio, nosotros estamos levantando los históricos de feminicidio más un análisis un poco más exhaustivo sobre este tipo de hechos, de modo que desde el escenario de prevención se puedan reencauzar o reelaborar políticas públicas con relación a la prevención de este tipo de hechos. Hablando, por ejemplo, de los casos de feminicidio. Entiendo. ¿Cómo puedo acceder a esta plataforma finalmente, Elida? Sí, perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Cómo puedo acceder formalmente a esta plataforma? ¿Cuál es el link? A través de la URL datos.ministeriopublico.gov.pi. Y si me permitís un minuto más, quería también señalar de que dentro de esta plataforma se encuentra la primera plataforma de datos de hechos punibles de violencia contra las mujeres. Entonces ahí encontraremos diferentes tipos penales de hechos de violencia contra las mujeres. Aunque, Elida, siempre es el debate contigo, y no es una crítica, sino más bien un plan. Y sabes bien, por eso se están sonriendo. Te estás sonriendo justamente por eso, porque sabes lo que te voy a decir. Para mí, creo, más allá de la cruda realidad, de la tragedia de las mujeres en este país y en todos los países prácticamente por una violencia internalizada, yo creo que hay que hablar en general de la violencia en sí, como un fenómeno social o cultural, porque eso puede ayudarnos a realmente entender esta violencia que en su mayoría sufren las mujeres en nuestro país, al menos que acá tenemos los datos estadísticos. Pero no es menos cierto que la violencia como forma de vinculación o como forma de resolución de conflictos debe ser abordada, Elida. Somos un país violento, somos una sociedad violenta, por más que no lo parezcamos, Elida. No, indiscutiblemente los números que arrojan este tipo de fenómenos nos revela eso, ¿verdad? El ámbito de la violencia familiar es solamente una arista más, pero refleja que somos una sociedad con patrones sociales y culturales encarnados dentro de lo que es el ámbito de la violencia. Pero sí, la violencia familiar es solo un ámbito más y vamos a hablar de todos aquellos ámbitos donde permea, podemos hablar, por ejemplo, de la delincuencia juvenil y otros tipos de hechos. Pero siempre es bueno resaltar las diferentes aristas de las problemáticas sociales para que puedan ser abordados a profundidad, especialmente en aquellos hechos donde corre riesgo la vida del ser humano. Sí, no, estamos de acuerdo en eso, nadie te niega. Pero por favor, el sentido pedido de que hablemos también de la violencia de manera general, de los otros tipos de violencia. Hablemos de manera contundente porque la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer es una forma de violencia trágica que ha causado la violencia contra la mujer a enero ya 9 huérfanos porque han sido asesinadas. 15. Perdón, 15, me quedé corto, Elida. 15 huérfanos ya tenemos a enero 2024. Huérfanos de madres que han sido asesinadas en situaciones extremas, obviamente, por sus parejas, exparejas o por otro tipo de vinculaciones. Pero han sido víctimas de feminicidio. Hablemos de eso, no es menos cierto, pero hablamos también de la violencia. Pero realmente felicitaciones, Eli, al gran equipo que está detrás de ustedes, al doctor Emiliano Rolón, porque realmente, viniendo de un penalista como él, porque él es un penalista académico en el ámbito penal, este tipo de aportes al debate sobre la política pública criminal es
elementalmente importante y relevante. Elia Favole, el placer de siempre, querida. Muchas gracias a ustedes por el espacio y éxito también en este 2024. Gracias igualmente en tu gestión ahí en el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado. Nosotros, mientras tanto, nos encontramos el próximo domingo cuando a partir de las 19 horas hagamos Causa Justa. Chao.